Imagina que estás en tu cocina, cocinando, barriendo, tal vez pensando en cualquier cosa menos en fantasmas, y de pronto una mancha aparece en el suelo. Al principio parece solo eso, una mancha, pero luego se define, y lo que ves son unos ojos, una boca, una cara que te mira. Esto no es ficción. Esto ocurrió y ocurrió en un pequeño pueblo al sur de España, llamado Belmez de la Moraleda. Un sitio donde las campanas suenan lento y donde la gente aún se saluda por su nombre. Y donde en 1971 una mujer común llamada María Gómez Cámara se convirtió en la protagonista de uno de los fenómenos paranormales más inquietantes de los que probablemente nunca has escuchado hablar. Todo comenzó una tarde de agosto cuando María notó una mancha extraña en el piso de cemento de su cocina. No le prestó mucha atención al principio, pero al día siguiente la forma se había transformado. Lo que parecía solo humedad había tomado contornos más definidos. Dos ojos oscuros, una nariz, una especie de bigote. Era una cara. Y lo peor, parecía estar mirándola. El esposo y el hijo de María, alarmados, decidieron destruir el suelo con un pico y cemento fresco. Volvieron a colocar todo como nuevo, pero una semana más tarde, la cara reapareció. Igual, en el mismo lugar, como si algo o alguien se negara a irse. Lo que pasó después transformó la tranquila vida de esta familia y la del pueblo entero. Los vecinos comenzaron a entrar a la casa. Todos querían ver la cara. Algunos pensaban que era una señal divina. Otros murmuraban que allí se escondía un pasado oscuro. Pero mientras más gente visitaba el lugar, más caras aparecían. Primero fueron 3, luego 5, luego más de una docena. Algunas eran caras como fotografías, otras borrosas como gritos atrapados en la piedra. Algunas lloraban, otras reían con una mueca un tanto macabra. Había una en particular que llamó la atención de todos. La apodaron la pava. Un rostro alargado, triste, de mirada profunda. Parecía casi humano, pero con algo que no encajaba del todo. Como si hubiera sido congelado en un grito que nadie quiso escuchar. Las caras no solo se quedaban quietas, se movían. A veces aparecían en el pasillo, otras en las paredes. Algunas se desvanecían con el tiempo, pero volvían en lugares distintos. Cambiaban de expresión. Alguien o algo quería decir algo y no sabían cómo. Se trató de todo. La familia colocó objetos sagrados, los vecinos hicieron vigilias, se intentó incluso hacer exorcismo, pero nada detenía el fenómeno. Fue entonces cuando llegaron los científicos. El primero en llegar fue Germán de Argumosa, un investigador español de lo paranormal, seguido poco después por el profesor alemán Hans Verden. Ellos tomaron fotografías, analizaron el cemento, tomaron muestras del entorno y lo más sorprendente fue esto: no encontraron pigmentos ni trazas de pintura. Según sus informes, las imágenes parecían haberse formado desde el interior del concreto, como si algo las hubiera impreso desde el centro. Una mente capaz de proyectar imágenes al entorno físico, un trauma, una emoción, una historia escondida queriendo salir. Ellos lo llamaron teleplastía, el poder de la mente para transformar la materia. Pero, ¿la mente de quién? ¿De María? ¿De alguien más? ¿O de algo más? Pero no todo el mundo creyó. Otros investigadores más escépticos alegaron que las caras fueron creadas con químicos caseros como vinagre, hollín o sales metálicas, que todo había sido una farsa montada para atraer la atención. Pero había algo que nadie podía explicar: la persistencia del fenómeno, incluso después de estudios, reformas y vigilancia constante. Y entonces alguien propuso algo más siniestro. El fenómeno ya era noticia. Periodistas, parapsicólogos, escépticos y curiosos llegaban de todas partes.
Belmez se convirtió, sin quererlo, en el centro de un misterio que nadie podía explicar ni detener. Pero todo se tornó más oscuro cuando el ayuntamiento, junto con un grupo de arqueólogos, decidió excavar debajo de la casa. Querían llegar al fondo, literalmente. Y lo que encontraron allí cambió todo. Debajo del suelo de la cocina, en las entrañas de aquella vivienda, encontraron restos humanos, huesos, fragmentos de cráneo, mandíbulas. Algunos restos estaban incompletos, otros desordenados, y todo pertenecían, según informes forenses, a un antiguo cementerio medieval que había quedado olvidado bajo el pueblo. Los cuerpos no tenían ataúdes, no estaban enterrados con respeto, eran huesos arrojados como si hubieran sido atrapados, o mejor dicho, tapados con prisa. La casa de María había sido construida sobre ellos, y tal vez, solo tal vez, esas caras no eran otra cosa que un grito atrapado entre el cementerio y el silencio. Desde entonces, la teoría cambió. Ya no se hablaba solo de teleplastía o de sugestión colectiva, se hablaba de almas, de presencias, de energías. La teoría más escalofriante era la más simple, que aquellas caras eran manifestaciones de los que nunca fueron escuchados en vida y que tampoco encontraban paz en la muerte. Los investigadores volvieron, esta vez no solo con cámaras, sino con grabadoras. Durante las madrugadas se realizaron sesiones de grabación en silencio absoluto, y lo que cantaron allí aún hoy genera escalofríos entre quienes lo escuchan. Susurros, gritos atrapados, frases inconexas. Una de ellas quedó grabada en una cinta de cassette entre interferencias. Decía, estamos aquí, no nos ven, pero estamos aquí. Otra más clara decía, la tierra está fría y nadie nos recuerda. Las psicofonías fueron analizadas por expertos en sonido. Muchos de ellos confirmaron que no había truncaje ni edición. Las voces estaban allí como si hubieran sido registradas desde un plano distinto al nuestro. ¿Coincidencia? ¿Fraude? ¿Ecos de un dolor que quedó impregnado? Nadie podía responder con certeza, pero lo cierto es que las caras no dejaban de aparecer. María Gómez vivió en la casa hasta el último día. Murió en 2004 y hasta el final afirmó con serenidad que ella no había inventado nada, que simplemente había vivido con las caras que les hablaban, que a veces las sentía tristes, otras veces molestas, pero que al final eran parte de su vida. Incluso decía que algunas noches soñaba con ellas y que en los sueños las caras les contaban sus historias. Tras su muerte, el fenómeno pareció cesar por un tiempo, pero no desapareció del todo. En 2007, una nueva cara apareció, ya no en el suelo, sino en la pared del fondo, y tenía una mirada distinta, más profunda, como si supiera que alguien nuevo la estaba observando. Hoy la casa sigue en pie. Es un museo, puedes visitarla, pero si lo haces, te advierto algo, no lo hagas solo. Y no mires el suelo por mucho tiempo. Dicen que si lo haces, las caras te devuelven la mirada. Y si te fijas bien, una de ellas se parece demasiado a ti. ¿Qué crees que son? ¿Residuos de energía? ¿Mentiras bien elaboradas? ¿O la última voz de los olvidados? Lo cierto es que hay algo en Belmez que no ha querido callar y tal vez, si guardas silencio, puedas escucharlo.